Hay silencios que gritan, silencios que pesan más que cualquier deuda, más que cualquier problema. Lucía estaba en medio de uno de esos silencios cuando se dio cuenta de que su vida, tal como la conocía, se había terminado. No hubo un terremoto, no hubo una explosión, solo un sobre de papel sobre la mesa y el sonido de su propio corazón rompiéndose. Hoy te quiero contar la historia de una mujer que tocó fondo, pero que en la oscuridad de ese abismo descubrió que Dios no estaba mirando desde lejos. Estaba ahí abajo, esperando para empezar a construir sobre sus ruinas. Si hoy sientes que todo se derrumba a tu alrededor, quédate. Este relato no es sobre el final, sino sobre el inicio de algo que nada podrá derribar. Nadie vio el momento exacto en que Lucía empezó a quebrarse. Fue algo silencioso, como el goteo de una llave en una casa vacía, algo que no notas hasta que el charco ya ha inundado el suelo. Pero ella sí lo sintió. Las noches comenzaron a hacerse extrañamente largas. No era insomnio por exceso de actividad, sino por exceso de pensamientos. Lucía se quedaba mirando al techo, contando las grietas en el yeso, imaginando que cada grieta era una deuda, un problema, una preocupación que no tenía nombre, pero que tenía un peso real. En la mesa de la cocina, los papeles se acumulaban. Sobres con bordes rojos, avisos de servicios, estados de cuenta. Era una torre de Babel hecha de papel. En esa casa, el silencio pesaba más que cualquier palabra. Su esposo, Marcos, caminaba de puntillas. No era falta de amor, era el miedo. El miedo es un invitado silencioso que se sienta en la mesa, que se mete entre las sábanas y que apaga las luces antes de tiempo. Lucía observaba a Marcos y veía en su rostro el mismo reflejo de su propia angustia. Querían hablar, pero ¿qué dices cuando las palabras parecen tan pequeñas frente a la realidad? El aviso final llegó una tarde. No fue una tragedia épica, fue simplemente un sobre. Un papel frío, seco, impersonal. Pero para Lucía, ese papel no era solo una notificación, era el miedo cobrando forma física. Era la evidencia de que el suelo se estaba abriendo bajo sus pies. Cuando el dinero empezó a faltar, también empezó a faltar la paciencia. Aquella noche, un comentario simple sobre los gastos de la semana se convirtió en una discusión pequeña, una de esas que nacen del agotamiento. Marcos se fue a la habitación y Lucía se quedó en la cocina. El refrigerador zumbaba en la oscuridad. Ella se deslizó hasta el suelo, apoyando la espalda contra los gabinetes fríos. Lloró, no con sollozos ruidosos, sino con ese llanto que viene de lo más profundo del pecho. Un llanto seco, de cansancio del alma. ¿Alguna vez te has sentido así, fingiendo que todo está bajo control ante el mundo, mientras por dentro sientes que te estás desmoronando en silencio? Mientras lloraba, sus ojos se posaron en la repisa más alta, donde descansaba una Biblia, cubierta por una fina capa de polvo gris. Lucía la miró como si fuera un objeto de una vida pasada, de una mujer que ella ya no conocía. Recordó las tardes de domingo en casa de su abuela, el olor a pan recién horneado, la seguridad de una fe que, en ese entonces, le parecía tan sencilla como respirar. Se preguntó, con dolor, ¿en qué momento dejé de hablar con Dios? ¿En qué momento me convencí de que yo sola debía resolverlo todo? Esa mañana, el colapso fue total. Las lágrimas salieron sin permiso, como una represa que finalmente cede. Se arrodilló ahí mismo, en el suelo de la cocina. No fue una oración elegante, no hubo palabras rebuscadas. Fue un susurro quebrado, un grito de auxilio directo al cielo. Y casi como una respuesta, un versículo cruzó su mente, como un ancla en medio de la tormenta. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Pero el cielo parecía guardar silencio. Fue a la iglesia, se sentó en un banco vacío, buscando una señal, un escalofrío, algo extraordinario. No sintió nada. Salió igual que como entró, con la incertidumbre intacta. Y días después, la peor noticia. Perdió su trabajo. La puerta se cerró definitivamente.
Esa noche, en la oscuridad absoluta del living, Lucía entendió lo que significaba tocar fondo. Sin fuerzas, sin respuestas, sin plan. Pero en esa oscuridad decidió hacer algo diferente. Abrió esa Biblia empolvada y leyó: «Porque yo sé los planes que tengo para ustedes», declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Nada cambió afuera. Las deudas seguían ahí. El frío de la noche seguía ahí. Pero algo cambió adentro. Ella comprendió que el milagro no vendría del cielo para resolverlo mágicamente, sino que empezaría desde lo que ella tenía en sus manos. Recordó las mañanas con su abuela. Recordó el amasado, la paciencia, el calor del horno. Lucía sabía hacer pan, y con ese conocimiento comenzó. Al principio era poco, ingredientes contados, miedo en cada gramo de harina, pero con cada movimiento de sus manos, con cada golpe de la masa contra la mesa, el miedo empezaba a disiparse. El primer día vendió 1, al siguiente 2. No era abundancia, era dignidad, y la dignidad es el primer paso de la recuperación. La mesa que antes se llenaba de cuentas empezó a llenarse de canastas de pan. Y algo curioso sucedió. La abundancia no empezó en la caja registradora, empezó en el corazón. Lucía, al recordar lo que era la escasez, decidió cambiar. Mientras en su casa hubiera pan, nadie en su barrio dormiría con hambre. Empezó a preparar canastas de donación, sin anuncios, sin fotos, sin aplausos. Solo gratitud convertida en acción. Fue ahí cuando el hogar de Lucía cambió. Las conversaciones ya no eran sobre deudas, eran sobre compartir. Marcos se unió a ella, amasando juntos, volviendo a orar no para sobrevivir, sino para agradecer. Lo que empezó en una cocina pequeña se convirtió en un refugio. El cartel de su pequeña panadería, meses después, no solo anunciaba un producto, anunciaba un milagro cotidiano. Lucía había entendido algo fundamental. No estaba siendo destruida, estaba siendo formada. Dios no la había abandonado, la estaba preparando para algo más firme. ¿Qué es eso que hoy tienes en tus manos? Ese talento o esa pequeña oportunidad que, aunque te parezca insignificante, podría ser el inicio del plan de Dios para tu vida. Un domingo, Lucía se puso de pie enfrente de su iglesia. No habló de cuánto dinero ganó, ni de cómo su panadería fue un éxito rotundo. Eso era secundario. Habló de fe. Habló del proceso de quebrantamiento que ella había vivido. Dijo algo que quedó grabado en todos los que le escucharon. Pensé que lo había perdido todo, pero descubrí que lo único que nunca perdí fue la mano de Dios sosteniéndome en la oscuridad. Aquella mujer que una vez lloró en el suelo de su cocina, creyendo que era el fin, hoy sabe que cuando todo parece caerse es porque los cimientos están siendo reforzados. La luz nunca se fue, solo estaba esperando a que Lucía levantara la mirada. Si hoy estás en ese momento donde el silencio pesa, donde el miedo se siente como una pared impenetrable, recuerda la historia de Lucía. No temas al proceso, no temas al amasado, porque al final de la historia descubrirás que lo que tú llamabas caer era en realidad el momento en que Dios empezaba a construir algo firme, algo eterno, algo que ni el tiempo ni las dificultades podrían volver a destruir. Gracias por acompañarme en esta historia. Si el relato de Lucía tocó tu corazón, me encantaría que me lo hicieras saber dejando la palabra fe en los comentarios o compartiendo un breve pensamiento sobre lo que Dios ha hecho en tu vida. Si te gustó este mensaje, suscríbete para más historias y dale un me gusta para que esta esperanza llegue a más personas. Gracias por ser parte de esta comunidad. Recuerda, cuando todo parece caerse, Dios apenas está comenzando. Que Dios te bendiga enormemente. Hasta la próxima.